Para apoyar el estudio que estamos realizando en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México en el curso de Gracia y Virtudes, ofreceremos estos videos que puedan respaldar la lectura que estamos realizando de nuestro libro de texto, el libro precisamente de Gracia de Luis Ladaria. A continuación estaré haciendo referencia a los puntos esenciales que ya les había encomendado leer. Después de haber considerado la fundamentación bíblica de nuestro tratado y con ella también el desarrollo en la historia de la tradición de las principales ideas sobre la gracia y las definiciones magisteriales sobre la misma, procedemos ahora al tratado sistemático de la gracia, es decir, del favor de Dios manifestado en Cristo, que tiene sus efectos de salvación en el ser humano. Recordamos que esta visión sistemática tendrá tres partes. La primera, en la que abordaremos la gracia como perdón de los pecados, bajo el título clásico de la justificación. En ella nos referimos a la gracia sanante. En un segundo bloque veremos la gracia como una nueva relación con Dios, especialmente nuestra condición de hijos divinos, la filiación divina. En este sentido hablaremos de la gracia elevante. En un tercer bloque revisaremos la gracia como nueva creación y cómo se desarrolla la vida del hombre justificado. Empezamos aquí con el primer gran bloque de nuestro trabajo sistemático, la gracia como perdón de los pecados, la justificación. Para ello retomaremos algunos de los elementos ya vistos que encontramos como fundamento en la Sagrada Escritura, los referentes bíblicos. Enseguida veremos la enseñanza del Concilio de Trento, que ya también tuvimos oportunidad de revisar, y concluiremos con una presentación sistemática que podemos titular La justificación, acción de Dios en el hombre. Como introducción general a este bloque, hay que recordar que el hombre ha sido infiel al amor de Dios, ha pecado, y con su pecado se ha colocado en contradicción consigo mismo. Por otra parte, Jesús, que es cabeza de la humanidad y fundamento último de la creación, es también el Redentor de los hombres, quien nos salva del pecado. Recuerdo, en este sentido, que nuestro acercamiento sistemático da por supuesto entonces el contenido tanto de la doctrina del pecado como el tratado de la cristología. Nosotros vamos a llamar justificación a este aspecto de la acción salvadora de Dios en Cristo, entendida como perdón de los pecados. No es la única faceta de la justificación, pero sí nos concentraremos en ella en este momento y utilizaremos de manera privilegiada la palabra justificación para señalar esta cuestión del perdón de los pecados. Como marco global de esta acción justificadora, hemos de recordar el paralelismo que ya San Pablo nos propone entre Adán y Jesucristo. Es un hecho que lo que hemos estudiado en el Tratado del Pecado Original nos muestra cómo el ser humano, en su condición pecadora, no queda afectado solo individualmente, sino también como miembro de la humanidad. La solidaridad constitutiva del ser humano aparece también en la solidaridad en el pecado. Y aunque cada uno de los seres humanos participa en la historia con sus decisiones personales, tanto el pecado de Adán como la redención de Cristo nos colocan ante una situación ya dada. El pecado como una estructura que nos antecede en la existencia personal está ahí como consecuencia del pecado de Adán, y también para nosotros que vivimos después de la era de Cristo, la oferta de salvación que Dios nos ha enviado en su Hijo está también disponible para nosotros previamente a nuestras acciones y a nuestras determinaciones personales. Al considerar el aspecto justificador de la gracia, estamos considerando, por supuesto, la oferta de perdón que Dios nos entrega por nuestros pecados personales, pero también recordamos que incluso quien no ha pecado personalmente, pensemos en un niño recién nacido,
aun quien no ha pecado personalmente, se encuentra con la privación de gracia que arranca del primer pecado y con sus efectos negativos en su relación con Dios, consigo mismo y con los otros. Por otra parte, el orden de Cristo también está disponible para nosotros en cuanto el pecador conoce y acepta en su vida el mensaje de Jesús de Nazaret. Esto no significa que no haya ninguna oferta de salvación para quien no acoja a Jesucristo sin culpa personal o que no ha podido conocerlo, pero el tema de la justificación de los no cristianos excede por el momento nuestro trabajo. Introduciremos así, a partir de ahora, nuestro acercamiento a este aspecto de la justificación, que es la gracia como perdón de los pecados. En nuestro curso ya hemos tenido la oportunidad de revisar someramente cómo la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos hablan de la gracia, y ya nos aparecían algunos aspectos respecto al perdón de los pecados. Aquí nos concentraremos en retomar desde la Sagrada Escritura algunos elementos incluso del vocabulario de la justificación. Nuestro punto de partida básicamente es la doctrina de San Pablo, donde la justificación del hombre aparece como consecuencia de la manifestación en Jesús de la justicia de Dios. Es decir, por justificación entendemos la obra de justicia que Dios realiza. Este será el elemento fundamental. El vocabulario de San Pablo en realidad tiene su antecedente en el Antiguo Testamento. Allá la justicia de Dios aparece no tanto como una propiedad divina, como una característica de Dios en sí mismo, sino como el modo de obrar de Dios respecto al pueblo de Israel. Es decir, tiene que ver con la alianza que se ha establecido entre Dios e Israel. De modo que cuando se habla de justicia es ante todo la justicia salvadora de parte de Dios, que no es otra cosa sino la fidelidad de Yahvé a su promesa manifestada en actuaciones concretos. Ahora bien, aunque el elemento esencial es el de la alianza de Dios con su pueblo, lo cierto es que también, conforme avanza la revelación veterotestamentaria, los beneficios de esta justicia tienden a extenderse también a todos los pueblos de la tierra. Hay que decir también, dentro del antecedente veterotestamentario, que en el período posterior al exilio va a desaparecer el acento puesto sobre el pueblo para generar más interés la situación del individuo, considerado particularmente. La versión de los 70 del Antiguo Testamento tenderá a subrayar aspectos más bien legales de la noción de justificación, y el judaísmo tardío va a recoger todas estas diferentes líneas, como se puede entender la justicia de Dios, subrayar la iniciativa divina, el carácter salvador o bien la retribución del justo considerado individualmente. Ya en el Nuevo Testamento, antes de entrar a San Pablo, aparece también el término, aunque no es el término más destacado en la totalidad de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde debido a su carácter judío es un texto que retomará esta perspectiva, se entiende la justicia sobre todo en relación con el reino de Dios. Se presupone la gracia del reino como la base de la justicia que el hombre ha de conseguir. El reino de Dios y su justicia van juntos. Otro texto muy diverso, el de la carta del apóstol Santiago, nos va a indicar que la ira del hombre no causa la justicia, y va a decirse que es más bien algo que el hombre ha de conseguir con su conducta para ser justo ante Dios. Recordemos justamente la tensión que se suele reconocer entre Pablo y Santiago. Mientras Pablo va a insistir en la importancia de la fe anterior a las obras, para Santiago una fe sin obras es una fe muerta. La justicia del hombre tiene que ver con las acciones de justicia realizadas por el ser humano.
En la segunda carta de Pedro, por su parte, descubrimos que la justicia no aparece como una propiedad del hombre, sino como el modo de actuar de Dios, que se manifiesta en la salvación. Se retoma, por lo tanto, la sensibilidad característica del Antiguo Testamento. Ya dentro del corpus paulino, el término justicia aparecerá más frecuentemente, y aunque nosotros nos concentraremos en un texto particularmente denso de la carta a los romanos, podríamos mencionar como ejemplo del Pablo clásico la mención en la primera carta a los Corintios de Cristo como sabiduría, justicia, santificación y redención. Si todas estas son propiedades de Cristo y de su obra, en todas ellas el Padre es el origen de la obra salvadora. De manera que entendemos que la justicia viene de Dios por medio de Jesucristo. Por su parte, en la segunda carta del mismo Pablo a los Corintios, se nos dice esta fórmula fuerte, que a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros viniéramos a ser justicia de Dios en él. El llegar nosotros a ser justicia de Dios es en él, gracias a que el que no conoció pecado se hizo pecado. Claramente, la justicia expresada como la superación del pecado gracias a la solidaridad que Cristo ha tenido con el ser humano. Por lo tanto, aquí la justicia se indica ya como una cualidad del hombre, aunque solo puede ser adquirida gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se pierde de vista la primacía de la iniciativa de Dios frente al pecado y la impotencia del ser humano para superar esta condición. Lo más relevante, sin embargo, que deseamos considerar, lo encontramos en la carta de Pablo a los romanos, el gran tratado de la justificación, que de hecho es el texto favorito también para Lutero para plantear su propia visión, como ya lo consideramos en la parte histórica. En general, de la carta a los romanos y de su introducción, hay que recordar que la justicia aparece relacionada con la revelación del amor de Dios en Cristo. Esa justicia es la fidelidad de Dios a su promesa salvadora, y de parte del hombre consiste en la apropiación de esa salvación que se lleva a cabo por la fe. Esta apropiación por la fe de la obra de Dios es lo que Pablo llamará aquí justificación. Se trata entonces del don de Dios que llega al hombre por la fe. Repito, es don de Dios, llega al hombre, y la posibilidad de que el hombre haga suya la justificación es a través de la fe. En la carta a los romanos se recuerda que tanto los gentiles, a los que dedica su ministerio San Pablo, como los judíos han pecado. Todos se encuentran bajo el signo del pecado. Y esto es un contraste enorme, porque entonces nuestra injusticia realza la justicia de Dios, que es siempre infinitamente superior. Solo Él es fiel, solo Él es justo. Ahora bien, entremos a un pasaje de esta carta a los romanos que va a tener particular densidad e importancia para nosotros, dentro del capítulo 3, los versículos 21 y 31. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado, en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia
en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios, el cual justifica a los circuncisos en virtud de la fe y a los no circuncisos también por la fe. Entonces, ¿qué? ¿Privamos a la ley de su valor mediante la fe? De ningún modo. Más bien, confirmamos la ley. Este texto que acabamos de leer tiene una enorme densidad. No me voy a meter a todos los detalles exegéticos del mismo. Ubicamos básicamente dos bloques. El primero, de los versículos 21 al 26, en donde se nos revela la justicia y la posibilidad de tener acceso a esa justicia por parte del creyente. Luego, en el versículo del 27 al 31, se explica la justificación por la fe y no por las obras. ¿Qué hemos de decir como ideas centrales para nuestro curso? En primer lugar, por fe se entiende la aceptación personal del Evangelio. Gracias a esa fe, el hombre, por la revelación de la justicia de Dios, se encuentra en una situación objetiva nueva. La justicia de Dios tiene como consecuencia la justificación del hombre. Es una obra de Dios, la justicia de Dios, pero tiene una consecuencia en el hombre que se llama justamente justificación, valga la redundancia. Entonces, por gracia, por amor, para demostrar su justicia y su fidelidad, Dios ha exhibido, ha mostrado a Jesús como instrumento de propiciación. La obra de Cristo es descrita entonces como una acción suficiente para entregarle al hombre la justicia de Dios, para justificar al ser humano. En esta obra tenemos entonces dos polos. Por una parte, la iniciativa gratuita de Dios. Por otra parte, la fe del hombre, del creyente, en Jesús. Esto nos aparece además en dos períodos de la historia, en este mostrar de Dios, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, que es llamado el tiempo de la paciencia de Dios, pero luego, a partir de Cristo, el tiempo presente en el que nosotros nos encontramos. Este texto, por otra parte, nos opone la fe y las obras de la ley. ¿Qué entendemos por obras de la ley? El judío ha recibido la ley en el Antiguo Testamento y las obras de la ley, de la fidelidad a la ley, querían ser muestra de la respuesta de la alianza a Dios. ¿Qué va a decir San Pablo? No son las obras de la ley las que nos justifican. La justificación del ser humano, el alcanzar este don de Dios, de la justicia de Dios, depende del nuevo orden fundamentado en Jesucristo y en su obra de la salvación, en su muerte y resurrección. Ante esta obra que ya realizó Jesucristo, la única respuesta correcta que puede dar el ser humano es la fe. Pablo se mueve en la línea del concepto de justicia veterotestamentaria, pero lo reinterpreta a la luz del acontecimiento salvador de Cristo, su muerte y resurrección, donde se ha manifestado la fidelidad divina. La infidelidad o la injusticia del hombre hace todavía brillar más esa fidelidad de Dios. Nadie puede llamarse justo por sus propias obras. La justicia de Dios se revela en Jesucristo, en el que llega hasta el fin la fidelidad divina, el extremo de la fidelidad divina. En Jesús esta justicia aparece con su dimensión de perdón de los pecados y de misericordia. Si el pecado es universal, también y tanto más lo es la revelación de la justicia.
Por lo tanto, la palabra justicia designa tanto el modo de obrar de Dios como su efecto en nosotros. La doctrina de la justificación por la fe es consecuencia de la primacía absoluta de Cristo en la salvación. Es decir, lo que Pablo quiere subrayar es el carácter absoluto de la obra de Cristo para obtenernos el perdón de los pecados. No somos nosotros los que nos merecemos el perdón, siempre es Dios misericordioso que nos ofrece su perdón en la obra de justicia realizada en Jesucristo. Nuestra respuesta a Él se llama fe. Esto nos lleva a una pregunta que es el punto de conflicto con la reforma luterana. Ha quedado claro que Pablo subraya que la obra viene de Dios. ¿Cuál es el resultado en el hombre de esa justificación realizada por Dios? En Pablo, ¿es realmente una simple declaración forense, extrínseca? ¿O es más bien una transformación real del hombre? Para la Reforma básicamente es una declaración extrínseca. ¿Hay o no hay una transformación en el hombre mismo? Es claro que para Pablo la centralidad de Cristo es el principal tema de su afirmación. Ahora bien, él emplea una estructura racional forense. Podemos decir que el vocabulario y el marco mental de referencia de San Pablo habla de una acción realizada por Dios. Pero no se puede interpretar la totalidad del evento cristológico solo en base a esa estructura forense. Pablo en muchos lugares habla de los efectos reales, concretos que acontecen en el ser humano mismo. Baste señalar el don del Espíritu, el ya no vivir sometido al poder de la carne, el vivir para la justicia, el ser hijo de Dios y coheredero de Cristo, el esperar los bienes futuros, el señalar que sus obras, las obras del ser humano, tienen un nuevo principio vital, justamente en el Espíritu Santo. Todo esto nos hace ver que para Pablo hay una transformación real, objetiva en el ser humano como producto de la obra que principalmente es de Jesucristo. Eso sin duda. Podemos decir entonces que para Pablo el Señor declara al hombre justo, pero a la vez lo justifica realmente, sellando con él una nueva relación. Hasta aquí el primer bloque que nos prepara para nuestra visión sistemática, el retomar básicamente el vocabulario bíblico de la justicia. Ha quedado claro que se trata de centrar la atención en la obra de Cristo como don gratuito de Dios, pero que genera en el ser humano una transformación. Desde aquí procedemos a revisar de nuevo el decreto de la justificación del Concilio de Trento. Sobre este concilio ya nos detuvimos ampliamente en la parte histórica de nuestro curso. Habíamos señalado cómo el decreto sobre la justificación es una extraordinaria síntesis de los distintos contenidos que se habían madurado hasta ese momento sobre la gracia en general, sobre la antropología teológica, podríamos decir hoy. Ahora bien, ese documento que ya revisamos con atención tiene para nosotros un significado primordial. Quiero recordar los elementos esenciales que nos incumben en este momento. En primer lugar, aunque de nuevo no sea nuestro tratado directo, el marco dentro del cual se explica la justificación en Trento es el marco del pecado original. Se recuerda que como consecuencia del pecado de Adán, los hombres han perdido la amistad con Dios y están bajo el poder del diablo y de la muerte. Por sí mismos, los seres humanos están incapacitados para salir de ese estado. Aunque también hay que decir, contra Lutero, que su situación no es de una total corrupción. El libre albedrío está herido, pero no ha quedado extinguido. Recordemos que sobre el pecado original,
El Concilio de Trento tiene su propio documento específicamente sobre ese tema. Sin embargo, aquí se hace una síntesis también del tema del pecado. Pues bien, el proceso de la justificación tiene lugar en este ser humano que sigue siendo una criatura amada y querida por Dios, que ha caído en pecado, pero que no deja de ser invitado a la comunión con Dios. En segundo lugar, el decreto de la justificación nos recuerda la obra redentora de Cristo. Él murió por todos. Aquellos a quienes les son comunicados los méritos de su pasión reciben los beneficios de su muerte. Esto significa entonces que retoma la centralidad cristológica de la obra de la redención. Empieza entonces a hablar de en qué consiste la justificación del impío. Aquí propiamente es la justificación. En lo primero que está pensando Trento es en un no cristiano que a través del bautismo va a recibir los frutos de la obra redentora de Cristo para convertirse en cristiano. Entonces la justificación sería el paso del estado en el que el hombre nace como hijo de Adán al estado de la gracia y la filiación adoptiva. El paso de la enemistad con Dios a la amistad con Él, que se da a través del bautismo, o al menos desde el deseo de ser bautizado. Ahora bien, aunque en el Concilio de Trento se está pensando en que existe el bautismo de infantes, no vamos a entrar ahorita a esa discusión que tiene lugar más bien en el Tratado Teológico del Sacramento del Bautismo, se piensa idealmente en cómo puede darse este paso del impío no cristiano al cristiano bautizado, cómo entonces no basta realizar el bautismo, sino que es necesaria una preparación a la justificación. Aquí conviene recordar lo que fue la discusión con los semipelagianos. Recordarán ustedes que el pelagianismo subraya la importancia de las obras humanas para obtener la gracia, y el semipelagianismo era decir que al menos el primer paso lo lleva a cabo el ser humano. Pues bien, aquí se nos va a recordar que en el proceso de la justificación, desde el primer momento, se depende de la gracia. Esa acción de la gracia que va orientando al adulto para llegar al bautismo es llamada aquí gracia preveniente. Es la que mueve al hombre que todavía no se bautiza a aceptar libremente la obra de Dios y a cooperar con ella. Vean por favor aquí dos aspectos que van a ser constantes en todo el Concilio de Trento en lo que se refiere a la justificación: el asentimiento libre y la cooperación. Si bien la obra es de Cristo, por supuesto, y por supuesto se va a insistir en que aún en este momento hay una primacía de la gracia, no se cae en el extremo de ignorar la acción humana. Es importante el asentimiento y la cooperación. ¿Cuáles son entonces las disposiciones necesarias para vivir esta gracia preveniente y poder incorporarse a la vida cristiana? La fe, la conversión interior, el reconocimiento de los propios pecados y la necesidad de convertirse, la esperanza y el amor. Además, si se han reconocido los propios pecados, se pide también previamente una penitencia necesaria. No hay que confundirla con el sacramento de la penitencia, evidentemente, y el propósito de recibir los sacramentos para iniciar una vida nueva cumpliendo los mandamientos de Dios. Y llegamos así al capítulo 7, que es el más importante para nuestro trabajo. En realidad, este capítulo ya lo estudiamos abundantemente en la parte histórica. Aquí solo deseo recordar su contenido. Por una parte, Trento va a decirnos que la justificación no es solo el perdón de los pecados. No tiene solo la faceta de la gracia sanante, no lo dice así, pero es el mismo contenido, sino también la santificación y la renovación interior, lo que en la teología de escuelas se suele llamar la gracia elevante. Ahora bien, se mencionan entonces las causas de la justificación.
La causa final es la gloria de Dios y de Cristo, y para el hombre, la vida eterna. La causa eficiente, o sea, quien lleva a cabo la justificación, es Dios misericordioso, que nos lava y santifica por la gracia, al sellarnos y ungirnos con el Espíritu Santo de la promesa, quien es además prenda de nuestra herencia. La causa meritoria, es decir, de dónde provienen los méritos para recibir la justificación, vuelve a señalarse el elemento cristológico, la satisfacción de Jesucristo mediante su pasión y muerte, es decir, la obra de Cristo que ha hecho lo necesario con su muerte y con su pasión y muerte para entregarnos salvación. Por otra parte, la causa instrumental, por medio de la cual se nos introduce a esta obra de Cristo, que sería el sacramento del bautismo, y finalmente la causa formal, es decir, la que es constitutiva de la justicia, que es la justicia de Dios, pero fíjense bien, es de Dios, pero es una justicia que también a nosotros nos hace justos, como una auténtica participación en la justicia que en principio es de Dios, pero realmente se nos entrega. Sin emplear el lenguaje de escuela, se está diciendo que es una gracia que está como hábito en nosotros. El capítulo 7 no termina con esto, incluye otros aspectos que aquí solo recuerdo brevemente o señalo. En primer lugar, el alcance de la justificación. Nadie es justo si no se le comunican los méritos de Cristo. Es necesario la incorporación a Cristo para obtener la justificación. Esto por su parte ocurre por la caridad de Dios. Caridad que es el resultado del mérito de la pasión de Cristo. Ahora, esta caridad es infundida por medio del Espíritu Santo, haciéndose inherente al que recibe la justificación. No lo llama así, pero estamos hablando de la inhabitación del Espíritu Santo que nos entrega caridad. En este sentido, hablamos de gracia creada. El Espíritu Santo presente en nosotros nos transforma a nosotros. Aparece más adelante la relación entonces entre fe, esperanza y caridad en la justificación, pero por el momento no nos detenemos en ella. Hemos concluido así nuestro recordatorio de los contenidos del Concilio de Trento que ya habíamos estudiado, que son fundamentales también para entender esta perspectiva de la gracia como perdón de los pecados, como justificación. Recuerdo que Trento no restringe el uso de la palabra justificación al perdón de los pecados. Dice que también la justificación es lo que nosotros llamamos gracia elevante, la transformación de nosotros en hijos de Dios. Pero podemos decir que el punto de partida para ello es el perdón de los pecados y respetamos el llamar a esto justificación. Procedemos ahora sí, a nuestra síntesis dogmática sobre la gracia entendida como perdón de los pecados. La justificación, entonces, como acción de Dios en el hombre. Vamos a tratar de puntualizar para ayudar a nuestra síntesis los contenidos fundamentales del concepto de justificación, es decir, de la gracia entendida como perdón de los pecados, lo que hemos llamado también gracia sanante. La primera afirmación central es que todo proviene del querer de Dios, la absoluta primacía de la voluntad de Dios, su iniciativa. En la justificación, como en la creación y en la encarnación, todo depende de la voluntad de Dios que actúa eficazmente por su palabra. Segunda afirmación, la incapacidad radical del ser humano de llegar a Dios si su Creador mismo no se le acerca ofreciéndole amistad y gracia. El hombre necesita el perdón de Dios para poder alcanzar a Dios. Tercer elemento, la centralidad cristológica. Se trata de la obra de Cristo en cuya muerte queda condenado el pecado de toda la humanidad, abriéndole así el camino de la vida. De hecho, si consideramos
el extremo de la vivencia de la muerte de Cristo en la cruz, podemos también captar la gravedad del pecado. Podemos decir, por otra parte, que en la muerte y resurrección de Cristo irrumpe triunfante el reino de Dios. A estos tres elementos, teologal, antropológico y cristológico que hemos señalado, le añadimos aún otros. Uno eclesiológico. El Padre reúne a los hombres en la iglesia, cuerpo de Cristo, y el hombre se inserta a este cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Es en la iglesia, en este cuerpo de Cristo, donde el ser humano justificado ha de vivir su vida. Ahora bien, es importante notar la relación entre la obra ya realizada de Cristo y la incorporación del sujeto, de los seres humanos concretos, haciendo propio el fruto de la obra de Cristo. El acontecimiento objetivo de la redención realizada ya requiere también el momento subjetivo de la salvación, en el que la gracia sigue teniendo primacía absoluta. Es decir, yo recibo hoy, siglos después, los frutos de la salvación. En este sentido hablamos de gracia subjetiva o de redención subjetiva, pero esta redención subjetiva depende siempre de la acción del Espíritu Santo. La libertad de la entrega y el asentimiento a Cristo es desde el principio obra del Espíritu Santo, simultáneamente obra del Espíritu y obra de nosotros. Hasta dónde llega la obra de Dios, hasta dónde llega la obra del ser humano, esta delimitación se nos escapa, pero hemos de afirmar ambas. Por último, no podemos disociar en esta obra de la justificación por la fe ni la relación con las otras dos virtudes de la esperanza y del amor, ni tampoco con las buenas obras que el ser humano está, en razón de su vida nueva, llamado a realizar. Ahora bien, a esta tensión en donde reconocemos la primacía de la obra del Espíritu Santo, pero también la necesidad de la participación del ser humano, debemos añadir en la polémica con el protestantismo la realidad de la transformación del ser humano, de manera que la justificación no se entiende como un acto de imputación externa. Se da una real transformación del hombre justificado. No es simplemente que no se le impute el pecado. Por eso, el perdón de los pecados está vinculado con la santificación del hombre interior por el don del Espíritu Santo, que se convierte en un nuevo principio de obrar del justificado a través de la caridad que se le entrega. Por eso, la aceptación en la fe de la justificación no es sólo dejar que Dios transforme al hombre, sino que es aceptar al propio Dios. No es sólo una nueva manera de existir yo, sino es la relación viva con Dios. La posesión de la justicia dependerá constantemente de Dios. Es un hecho que el pecado continúa amenazando incluso al hombre que ya ha entrado a formar parte del cuerpo de Cristo, y sabemos que solo Dios nos mantiene en su gracia. Estos temas, sin embargo, trascienden o van más allá de lo que podemos nosotros tratar. Sería la idea también de la conversión, del arrepentimiento y de la penitencia, incluso del sacramento de la penitencia y la perseverancia en las buenas obras del que ha sido ya justificado por el bautismo. Todo esto lo trata ciertamente el Concilio de Trento, pero no nos corresponde a nosotros en este momento abundar sobre ello. A modo de síntesis última sobre el contenido que hemos estudiado, podemos decir entonces que la gracia como justificación subraya el primado de la acción divina, reconociendo que esta acción se da en el hombre. La gracia mueve la libertad para aceptar el don de Dios. La presencia misma de Dios en nosotros, acogida en libertad, al hacernos amigos e hijos suyos, nos transforma interiormente. Con esto concluimos el primer bloque de nuestro apartado sistemático, la justificación, la gracia como perdón de los pecados.